Hola YouTube, espero que se encuentren súper bien el día de hoy y les traigo un video acerca de cómo empieza una historia desde el inicio hasta el final. Este método ha sido un método que ha cambiado a lo largo de los años y es algo que a mí me funciona. No quiere decir que sea la manera correcta de hacerla o que mi manera les va a funcionar a ustedes igual. Como que aquí nada más les doy un poco de ideas de cómo lo pueden estructurar ustedes y cómo lo pueden hacer ustedes para que igual pues no se tengan alguna otra perspectiva. Algo para tomar mucho en cuenta es que la manera en la que yo estructuro una historia funciona un poco diferente en el sentido de que no soy la persona más organizada para estructurar mi historia y yo, por ejemplo, encuentro mucha inspiración en Pinterest, pero en personajes animados, y como que viéndolos se me ocurren diferentes ideas de más o menos cuál podría ser el background de este personaje. Por aquí voy a poner imágenes que encontré en Pinterest de cómo yo, o sea, de las tablas que tengo y de ciertos personajes, de qué es lo que me ha inspirado a hacer qué personaje. Cuando ya tengo en mente los personajes, empiezo con los nombres, y ya cuando tengo los nombres ya empiezo con el título de la historia, y de ahí ya tengo como que el hilo de cómo lo quiero llevar. Ahora, la mejor manera de llevar la historia es que lo puedas escribir haciéndole un logline, que básicamente vas a estructurar cómo va a empezar, cuál va a ser el desarrollo de la historia, cuál va a ser el clímax, cuál va a ser la conclusión, cómo van a estructurar su historia, y lo deben tener todo escrito. Cuando ya tienes esta parte inicial, puedes hacer como que esta división por capítulos. Capítulo 1, y pones más o menos qué es lo que quieres que pase. Igual por acá voy a dejar el doc que yo he estado utilizando para mi nueva historia y cómo yo lo he manejado por capítulos de qué es lo que quiero que pase. Hay personas que lo desarrollan muchísimo y pueden hacer a lo mejor una sinopsis del capítulo y de más o menos de qué va a tratar. Yo lo que hago es que por capítulo le pongo como eventos muy fuertes que quiero que sucedan en ese capítulo. Por ejemplo, supongamos que mi historia va a tratar de una novela juvenil romántica y trata sobre Pepe que se enamora de Sara. Entonces, ¿yo cómo lo voy a empezar? Pondría capítulo 1, o sea, en el doc que les digo que es bueno que tengan. Ya cuando tienes más o menos la trama de qué va a tratar y ya sabes cómo quieres que empiece, cómo quieres que acabe, cuando tengas el inicio y el final, ya puedes empezar a estructurar los capítulos. Y puedes poner, ok, capítulo 1. Historia de Pepe, de qué es lo que lo hace él. Historia de Sara, de qué es lo que la hace ella. Encuentro entre los dos protagonistas al final del capítulo. Entonces, ya sabes exactamente cómo lo vas a manejar. En este caso, vas a dar la historia de Pepe y de cómo es este personaje para que los lectores puedan ir conociéndolo. Quién es Sara, qué es lo que la mueve, y al final puedes poner este encuentro. Pero este es un ejemplo, pero tú lo puedes manejar como se te haga más fácil a ti. Lo importante es que tomes en cuenta que el momento en que tú tengas este documento en el que puedes escribir cómo quieres llevarlo, no pierdes el hilo de la historia, porque es muy fácil perderte en la historia y a lo mejor ya no tiene tanta coherencia. Cuando yo empecé a escribir, que empecé a los 14, bueno, empecé desde antes, pero Tristemente Enamorado, que fue mi primer libro como que más real, lo empecé a los 14 años. Obviamente yo siendo una niña de 14 años, pues yo no sabía mucho de cómo estructurar una historia o de cómo quería llevarla a cabo, y no había tampoco tanta información que yo haya visto en ese momento. Literal lo que yo hice fue prueba y error, y tampoco era muy organizada. Literalmente escribía al momento y lo que escribía era lo que subía a Wattpad, y me dejaba llevar por absolutamente todo lo que pasaba por mi mente. Sin embargo, cuando releo la historia me doy cuenta de que hay muchas inconsistencias. Hay capítulos que luego no tienen nada que ver. No sé, supongamos que el papá de tu protagonista se llame Arturo, y como no es un personaje que salga mucho en tu historia, se te puede llegar a olvidar el nombre del papá del protagonista, y puede ser que después digas, y empezaba con Alberto, pero en realidad se llama Arturo, y tus lectores se dan cuenta de esos detallitos, o el color del coche, o no sé, hasta momentos muy, muy específicos que tienen los protagonistas, puede ser que se te olvide. Lo ideal es que tengas todo como en un mismo documento al que puedas recurrir, porque obviamente no vas a releer tu historia cada ratito, porque no acabarías nunca. O sea, de verdad, si tú relees tu historia cada vez que vas a escribir un capítulo, no acabas nunca. Entonces, lo ideal es que tengas un documento en el cual puedas como que acudir a él y puedas como que ver
cómo es que cómo lo estuviste llevando a cabo y cuál es la historia y qué es lo importante que pasó en qué capítulo. También en este mismo documento o folder o donde lo quieras guardar, hay diferentes lugares donde lo puedes hacer. Está Notion, que es un buen software que puedes utilizar para organizarte mucho mejor. Hay muchos videos en YouTube de cómo empezar tu cuenta de Notion. Todo esto lo voy a dejar en links aquí abajito en la caja de descripción que pueden buscar. En Notion nos va a ayudar para poder organizarse, para poder tener... También pueden hacer mood boards. En Notion puedes hacer lo que se te ocurra. Literal, el cielo es tu límite. Y puedes encontrar videos en YouTube de cómo puedes empezar a usar Notion. Podrías usar Google Spreadsheets o Excel también. Podría servirte si se te hace más fácil como que... un poquito más como organizado y calculado, como que podrías hacerlo en Excel, podrías hacerlo en Word, podrías hacerlo en Pages, podrías hacerlo en Google Doc, como se te haga más fácil, de verdad. Yo lo tengo todo en Google Doc y en Notion, pero en Notion como que no soy tan consistente, entonces se me va la onda entrar a Notion, pero en Doc ahí tengo como que escrito todo eso que les estoy comentando y también un apartado de fichas de personajes. ¿Qué es una ficha de personaje y por qué es tan importante? Si no sabes qué es, una ficha de personaje literalmente es toda la información de tus personajes. Una ficha por personaje que vayas a meter. Yo te recomiendo que lo hagas con tus protagonistas, tus personajes secundarios y los personajes que suelen salir de manera recurrente. En esto vas a poner toda la información del personaje. Yo lo manejo en su nombre, apellido, edad, cuándo nació, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, hasta preferencias, colores favoritos, música que escucha, qué le gusta, qué no le gusta, modismos que suele ocupar, rasgos físicos, sus papás, sus hermanos, qué lo mueve. Todo eso lo vas a poner en tu ficha de personaje y puedes usar una imagen de referencia, ya sea que ocupes un actor como yo con Blue, que es Colton Haynes, o puedes usar un personaje animado de algún lugar que te hayas inspirado para hacer este personaje o cómo más o menos lo visualizas tú. Podrías buscar algún dibujo o ilustración que se asemeje a eso. Ojo, obviamente esas ilustraciones y cosas que vas a encontrar en internet pues están bajo copyright, no es como que lo vas a andar utilizando porque pues eso está un poco mal, pero lo puedes usar para ti sin fines de lucro, solamente para que tú tengas de referencia cómo tú lo visualizas y te puede ayudar muchísimo. Así que yo les recomiendo que hagan eso. Ya que tienes estructurado ahora sí de qué va a tratar tu historia, el inicio, el final, el desarrollo, el clímax, ya tienes la parte por capítulos de qué es lo que quieres que pase en cada capítulo. Ya tienes ahora sí tu historia bien estructurada. Lo único que hace falta es que la escribas. Cuando escribas, yo te recomiendo mucho que al momento de escribir le seas muy fiel a tu personaje. Es decir, si vas a hablar desde la perspectiva de un hombre de 32 años, pues tienes que pensar como un hombre de 32 años. No pienses como el género que sea. Si eres mujer o eres hombre o eres no binario, o sea, con el género con el que te identifiques, pues trata de pensar en tu personaje. ¿Qué es lo que haría tu personaje realmente? Aunque no vaya acorde a lo que tú opinas o crees, ¿qué es lo que haría esta persona? Cuando ya tienes ahora sí que el tono de los personajes, ya sabes cómo lo quieres manejar, entonces ahora sí puedes empezar a llevar a cabo tu historia y publicar capítulos y ser feliz escribiendo. Así que sí, también a mí me gusta mucho hacer mis portadas antes de escribir. Siento que me inspira muchísimo, entonces yo te recomiendo que las portadas las puedas hacer depende de qué tanta habilidad de diseño tengas. Si lo vas a hacer tú y eres muy buena o buena diseñando, podrías hacerlo en Photoshop, Illustrator, donde quieras, hasta Canva. Canva es muy bueno, Canva es la vieja confiable. Ahorita hay muchísimas plantillas en Canva, hay imágenes de stock que puedes ocupar. Obviamente, nuevamente repito, no es para que lo utilices porque pues no todos están aceptados para que puedas utilizar con fines de lucro, pero si fuera sin fines de lucro, con la mera intención de Wattpad y ya está, pues yo no creo que haya mucho problema. Canva es una buena herramienta para que tú puedas entrar y crear la portada de tus sueños. Y bueno, este video se alargó un poquito más de lo que yo quería que se alargara, quería que fuera muy resumido, pero en conclusión, pues es esto. Les voy a dejar los links que he ocupado o que mencioné en la cajita de descripción. Si tienen alguna duda de alguna historia o algún libro, lo que quieran, me lo pueden dejar aquí en comentarios y yo con muchísimo gusto les voy a responder.
Recuerden que igual estoy en mis redes sociales, en Insta, en TikTok, en Facebook y también estaré por acá. Entonces, pues nada, gente, muchas gracias por verme, por consumir mi contenido. Vienen muchas cosas muy chidas, de verdad estoy muy emocionada. Y nada, gracias, les mando un besote. Bye.